Sí, yo lo que noto de parecido es que en ambos casos vos tenés, si te puedo decir, una centralización en qué software se utiliza para minar. En el caso de BTC, lo más usado era Bitcoin Core. Un grupo lo cooptó y no quiso modificarlo, sin importar lo que quieran los mineros o no. Este, y en este caso lo que tenemos es algo parecido. Hubo, hasta antes de que se hable del tema de hacer el split y bla, 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 eh, la mayoría usaba Bitcoin ABC para minar BCH. Entonces, nuevamente, el software que tiene mayoría, los desarrolladores aprovechan y quieren imponer al resto de los mineros. O sea, yo creo que hay que llevar el tema de las descentralizaciones, o sea, que está muy bueno que haya muchos mineros, con el super hash power y todo lo que queramos, pero si todos usan el mismo software, que está centralizado en un grupo, no termina siendo descentralizado. O sea, hay que descentralizar el software que utilizan los mineros. O sea, yo creo que es un paso importante que se podría y se debería llevar a cabo. Porque si no, Claro. va a pasar lo mismo. Es Yo, lo que yo, hablaba Javier. Mañana alguno de Bitcoin, de BCH, no queramos, pero se levanta con el pie izquierdo y quiere meter IFP otra vez. Y Sí, sí. todos los mineros se tienen que O cambiar algo y el peor. control de vuelta. Sí. Bueno, yo es creo ahí que, donde... Sí, fíjate que dale. yo creo que eso al final es una decisión de los mineros, ¿no? Creo que no podemos hacer tanto por obligar a los mineros a utilizar un porcentaje igualitario de este software, de este software, de este y de este, ¿no? Y ciertamente, digamos que lo que dice Javier tiene razón en parte. Sin embargo, creo que este evento, por más dramático que sea, creo que también nos deja un precedente bueno en esto. Y voy a decir cuál es el precedente. Bitcoin ABC quiso convertirse en el Bitcoin Core de Bitcoin Cash y era el más utilizado, se podría decir incluso el que tenía más renombre, más poder de negociación con muchas plataformas o agentes del sistema. Y quiso ir en contra de todo el ecosistema por una característica de la cual no estaba convencida la comunidad de Bitcoin Cash que fuese a ser bueno. Él lo quiso hacer con sus santos cojones y con sus santos cojones va a salir mañana de la red. Entonces, claro, eh, yo sí entiendo que puede ser un problema, por ejemplo, que un software sea el más utilizado y que quizás no haya tanta variedad en eso, pero también veo que, digamos, los valores, principios o la cultura de Bitcoin Cash, y lo he dicho antes y lo reitero, creo que esa idea de que no debe haber un equipo de desarrollo que se asuma como el equipo de desarrolladores oficial, que lamentablemente creo que es lo que se hace en Bitcoin BTC, es una buena resistencia a eso. Entonces, claro, debemos asumir que puede, que se va a corromper incluso. Por ejemplo, SHN, siendo que ahorita es muy utilizado, el más utilizado para minería al menos, pero, pero creo que también, o sea, más bien, esto creo que no es que incentive a que ellos crean que pueden tener el poder y montar una dictadura sobre Bitcoin Cash, sino que más bien yo creo que se está repitiendo un poquito la historia como en Monero, ¿no? Que también tuvieron a un aspirante a dictador y le dieron una patada en el trasero y tuvo que irse, que retirarse y la gente siguió adelante. Entonces nosotros vamos a seguir adelante. Eh, Siempre hay que ser escépticos con el poder, pero a mí, sinceramente, esta experiencia me hace saber que Bitcoin Cash puede resistir esos intentos de censura. Totalmente. Es decir, Javier tiene razón en lo que dice, eh, pero creo que hay que recordar siempre que hay un aspecto social y cultural que no se puede ignorar. O sea, esa resistencia tiene que existir. Pero al fin y al cabo, los mineros están sirviendo a usuarios de las diferentes criptomonedas. Ahora, después vamos a leer la pregunta de Drogoteca. Ya termino. Eh, entonces, esto es algo que puede ser favorable, pero puede ser peligroso también, puede ser utilizado. ¿Sí? Este intento, lo que comentaba Ian, de aprovechar la inercia, ¿no? Aprovechar que uno ya
tiene una posición de poder, que uno ya fue, una posición dominante, es algo que es una tentación muy grande. Y el tribalismo también es algo que me parece que es uno de estos problemas que vamos a tener que seguir enfrentando y vamos a tener que estar atentos, ¿no? A la posibilidad de ser uno mismo, ¿no? Víctima de esta mentalidad tribal. Si estamos atentos a eso, y eso tiene que ver también con la cultura, el mirar para los costados no necesariamente es malo. Si yo miro para los costados y ahí veo que a mi alrededor la gente usa su propia mente, eso también puede ser, digamos, un rasgo cultural positivo. Entonces, me parece que dentro de Bitcoin Cash tuvimos un intento de modificar esa cultura y vemos que está fracasando. Eso tenemos que celebrarlo y nunca perder de vista por qué estamos acá. Es decir, no hacemos esto porque nos divierte, ¿sí? O sea, entendemos la importancia de este proyecto, que es, recordémoslo también, el proyecto de Satoshi Nakamoto. Estaríamos todos en BTC si hoy BTC fuera, digamos, reflejara el documento técnico original de Satoshi Nakamoto. Hicimos el enorme esfuerzo de separarnos de comenzar de nuevo y empezar de nuevo, no te diría desde cero, pero casi, porque eso se perdió en el camino. Así que no sé si querés, Luis, poner de vuelta la pregunta que hizo el Drogo. Sí. Ahí está. Sí, buena pregunta. ¿Cuál sería el incentivo de los mineros? Le pregunta a Ian. ¿Cuál sería el incentivo de los mineros para descentralizar el software que usan? Sí, eso es obviamente algo que yo noto en similitud con lo que ha pasado en el pasado, que se repite hoy en día y que probablemente se vuelva a repetir. Yo lo que digo es que, digamos que no hay que revolucionar el área en la que se hace el software. Igual que Bitcoin revolucionó y se volvió en algo, digamos, trustless, habría que hacer algo similar en el área del software que utilizan los mineros. O sea, digo que, por ejemplo, en Monero, el software que se utiliza de minería está bastante más descentralizado el desarrollo del mismo software. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de lo que se podría hacer. Obviamente la idea sería que no se use un solo software, porque si no es necesario, pero por lo menos no tenés un cupo de desarrolladores cerrados, sino que es algo mucho más abierto, que la gente contribuye mucho más. Para mí que ese podría ser uno de los caminos que se puede tomar, abrir mucho más la puerta al tema del desarrollo. Pero eso no tiene que ver con la resistencia a los ASICs, es decir, que Monero se puede seguir minando con GPU y, digamos, no tiene que ver con eso. No, creo que eso. No digo la posibilidad, no digo que esté técnicamente, directamente vinculado a eso, pero digo el tener grandes mineros, como tienen todas las monedas basadas en prueba de trabajo y que admite los ASICs, es algo que por ahí tiene que ver con esta tendencia a utilizar un software y a quedarse con ese, ¿no? Yo creo que lo que dice Ian tiene que ver más con el flujo, ¿no? Es como claro, que no haya tres sujetos que tengan las llaves del repositorio o que sean un cuello de botella totalmente, para decir que se acepta y que no. Claro, pero tiene que ver. Hay muchas formas de promocionar, o sea, digamos, tu propio software. Vos podés decir, por ejemplo, si minás con mi software, recibís tal token. Un ejemplo de incentivar a descentralizar. Sí, pero te digo tokens de nodos mineros, o sea.
Estaba hablando con Fernando Pelliccioni, o sea, una persona que, digamos, que de las que yo conozco, que tiene más experiencia justamente en eso, y él lo que me decía es esto, o sea, es prácticamente imposible que los mineros usen Canut, que es eh, digamos, el nodo en el que él está Sí. trabajando. Fíjate lo difícil que es que los mineros suelten ABC, a pesar de que ABC viene con propuestas completamente disparatadas. Eh, y en el momento en que lo sueltan rápidamente, todos se ponen de acuerdo, hay como un consenso ¿sí? Sí. eh, y en torno a BCH Node. Entonces, prácticamente ningún minero está usando no solo Canut, ninguno de los otros. Entonces, esta dinámica me parece que es, yo lo veo como inevitable. No sé si es algo necesariamente negativo, porque ya vimos que se puede, digamos, sobreponer el ecosistema al dominio de una implementación. Lo estamos viendo ahora en vivo. Eh, pero Sí, 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 quizás en el totalmente. futuro esto cambie. Digamos, estamos aprendiendo también. No olvidemos que, o sea, acá nadie sabe perfectamente qué es lo que va a pasar o cómo va a pasar, porque estamos descubriendo sobre la marcha también y encontrándonos con muchas de estas cuestiones a medida que avanzamos. No hay nada parecido, digo, no tenemos en qué basarnos. Y eso, bueno, tiene, tiene su lado también emocionante, pero para el que tiene problemas cardíacos por ahí no es muy recomendable. Fíjate que Drogoteca pone otro mensaje. Dice, personalmente creo que los mineros están incentivados a usar el mejor software y por lo tanto tenderán siempre a usar el mismo mayoritariamente, también para evitar problemas de compatibilidad. Yo creo que se pueden dar los dos escenarios, o que utilicen uno o que utilicen una selección, ponte dos o tres para minería. El problema es que no hay un indicador que nos permita medir realmente qué software está usando cada minero. Por ahora lo que puede hacer el minero es voluntariamente decirte qué software ha estado usando, y la forma en la que se ha utilizado eso es que los mineros ponen una señal en el campo donde tienen el block reward y dicen, bueno, yo apoyo a que se use la propuesta de tal o la propuesta de cual. Eso es lo que tenemos hasta ahorita, pero creo que no podemos saber qué software está usando el minero, y aparte creo que eso es bueno. O sea, es bueno Perdón, los mineros pueden votar aún si usan un único software. Me olvidé de mencionar algo. Fernando, lo que me decía es, mira, fíjate, Bitcoin Unlimited invirtió fortunas, ¿sí?, en comunicación para intentar que los mineros empiecen a usar su nodo, que además es un nodo muy especial, ¿no? O sea, es un nodo que si se adopta, permite que las reglas se modifiquen si hace falta dentro del mismo nodo, o sea, no hace falta usar otros nodos y digamos, admite descentralización, pero por otra vía, por así decir. No necesariamente hace falta adoptar distintos nodos. Entonces, tiene sus pros y sus contras, no importa, pero el punto es que eh, Bitcoin Unlimited existe hace muchos años, es el más viejo de todos los nodos compatibles con Bitcoin Cash, y sin embargo, los mineros son extremadamente conservadores en este aspecto. ¿Sí? Ellos quieren un nodo porque saben que funcionó, sigue funcionando, es más o menos estable y no se mueven de ahí. Entonces, a lo que voy es que si se usa el BMP, no necesariamente tiene que haber diversidad de nodos para que el BMP surta efecto. Y ahí está Fernando que va a contradecir todo lo que yo dije. Eh, el, el BMP el BMP puede servir para que los mineros se expidan, digan, no, bueno, yo sí se incorpora este cambio, yo dejo de usar ¿sí? Esta versión. ¿Sí? No voy a unirme al próximo upgrade. Y eso también es, digamos, la única, esto lo dice Javier muchas veces, yo estoy de acuerdo, o sea, en realidad la descentralización pasa por la minería misma, pero tiene que haber mineros conscientes de su poder y mineros dispuestos a ejercer su poder. Si no, estamos siempre en riesgo de que la política sea lo que termina
dominando y las decisiones se tomen con criterios, digamos, poco claros. Estoy de acuerdo con la respuesta de Ian. Podría haber un solo cliente, un solo software, y al mismo tiempo ser totalmente o más descentralizado que tener 5 equipos. No es el número de equipos lo que hace que un software sea descentralizado, sino que es simplemente quién decide. ¿Quién decide? Todo gira en torno a eso. Todo lo que está ocurriendo, todos los conflictos de split, se deben investigar orientado todo hacia descubrir quién decide, cómo decide, y entonces ahí descubriréis todo el pastel. Y esa es la madre del cordero. Esa es toda la cuestión. Entonces, si el quien decide es una sola persona, pues entonces esa persona bloqueará a otros software, si es que hay más de uno, bloqueará la innovación, porque eso es gente joven que acaba de entrar, que le va a quitar protagonismo, lo bloqueará y nos veremos en una situación que básicamente es lo que ha pasado con ABC, básicamente. ¿Vale? Y anteriormente con Bitcoin Core. Sí, ese es el modelo de Amaury, que incluso en el Twitter tenía el lead developer, ¿no? Entonces, depende mucho del flujo de trabajo, y yo creo que el que existan varios equipos de desarrollo de nodo, más bien como que lo bueno que tiene es que nos da ejemplos de cómo funciona cada modelo. Porque, por ejemplo, Bitcoin Unlimited tiene estos mecanismos de votación interna para decidir si hacen o no. Algunos critican esto y dicen, no, bueno, quizás para tomar decisiones esto hace que duren un poco más. Entonces, a veces se necesita gente como, o se necesita una decisión como más lanzada, más rápida. A veces funcionaba más bien como que Amaury controlaba todo desde arriba, pero luego... Claro. Pero la última palabra la tienen los mineros. Y lo ideal sería que los mineros usaran esa última palabra, no en el último segundo, ¿no? Es decir, porque de esa manera Amaury nunca habría llegado tan lejos. Si los mineros le dicen, mirá, esto lo rechazamos de plano, de entrada, en el momento en que se hace esa propuesta, y se expresan, ¿no?, a través del BMP, por ejemplo, entonces ya está, le pusiste un techo a las aspiraciones de Amaury. Ese sería, me parece, el mecanismo definitivo, el que nos lleva a Bitcoin Cash como moneda universal.